Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿están viendo y escuchando bien? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vamos a empezar esta noche. Vamos a empezar esta noche con el cuarto agente extintor, que es un grupo de agentes extintores que se denominan agentes extintores limpios. Ya estamos terminando con los agentes extintores. Este y dos más, y ya termina la tortura de los agentes extintores. Empieza otra tortura. Pero bueno, esta ya termina. ¿Qué son los agentes limpios? Acá entramos en un mundo donde las definiciones a mi gusto son medias tibias, medias ambiguas. Ya no tenemos el concepto técnico del agua, del dióxido de carbono, de la espuma, sino vamos a algo más ambiguo. Ya vamos a ver la definición. Esta definición que ya están viendo en pantalla corresponde a la norma NFPA, la número 2001 del año 2018. ¿Qué es NFPA? Claro, para aquellos que no lo conozcan, es la Asociación Nacional de Protección contra Incendio, que corresponde a los Estados Unidos de Norteamérica. Sería como el IRAN, pero de protección contra incendio de los Estados Unidos. ¿Por qué usamos los que nos dedicamos a parte de incendio estas normas? Porque son un referente internacional. Normalmente están a la vanguardia en materia normativa y en materia tecnológica, en materia de incendio. Así que siempre es un referente, más allá de nuestras normas IRAM, siempre nos estamos mirando un poco a estas normas para ver qué están diciendo. Por eso aclaro por qué uso en parte estas normas. Y las uso porque son de acceso gratuito. En cambio, para acceder a IRAM hay que pagar. Para comprar IRAM. Pequeño detalle. ¿Qué son los agentes limpios? Son sustancias extintoras, valga la redundancia, que tienen dos características, de acuerdo a esta definición. Son no conductoras de la electricidad y no dejan residuos en el combustible incendiado tras su evaporación. Estas son las dos características fundamentales que NFPA define como a una correspondiente a una sustancia, a un agente extintor limpio. Puede ser esta sustancia líquido volátil, es decir, un líquido que en contacto con la atmósfera pasa a estado gaseoso en forma inmediata, o una sustancia gaseosa. ¿Se entendió lo que es un agente limpio? Muy bien. Sí, profe. Esta definición, a mi gusto, deja un agujero, al menos para analizar, porque si yo me atengo a lo que dice esta definición, el dióxido de carbono es un agente no conductor de la electricidad, es una sustancia gaseosa que no deja residuo en el combustible tras su incendio. Y sin embargo, el dióxido de carbono está lejos de ser un agente limpio, dado que tiene una característica que no tiene ninguno de estos agentes extintores, que es letal para las personas. Entonces, el agujero que deja esta definición es que le falta agregar que las sustancias denominadas agentes limpios no son letales para las personas. Esta sería la tercera característica que es importante resaltar en este grupo de agentes extintores denominados agentes limpios. ¿Dudas? Bien, ¿qué son los agentes limpios? ¿Qué grupos componen los agentes limpios? Por un lado, un grupo denominado gases inertes. Oh, tengo un vecino que está cantando. Bien. Le mandó parlante, me parece. Bien, concentrémonos.
Los agentes limpios los podemos dividir en dos grupos. Los gases inertes, dentro de los cuales no está el dióxido de carbono, no está el dióxido de carbono dentro de estos gases inertes, porque el dióxido de carbono es letal para las personas y por lo tanto tiene ciertas limitaciones que este grupo de gases inertes, que ya vamos a ver en su momento, no lo posee. Y el otro grupo de agentes limpios son los agentes halogenados, dentro de los cuales hay dos grupos, que son los halones, y el otro grupo los halocarbonos. ¿Entendida la clasificación? Muy bien. Sí, profe. Vamos a ver un poco las etapas históricas de los agentes limpios para entender qué se usa, qué no se usa, qué se puede usar, y porque si no nos va a quedar un agujero tremendo si no logramos meter el tema de agentes limpios con la historia. A las etapas históricas yo las he dividido en tres grandes grupos. La primera que empieza más o menos en 1900 y termina para mediados del siglo pasado, que la he denominado los halones tóxicos. Estos halones este grupo de halones tóxicos están definidos por el tetracloruro de carbono, bromuro de metilo y clorobromometano. ¡Oh! Me salió. ¿Por qué son halones tóxicos? Porque son un grupo de halones altamente eficaces en materia de extinción de incendio, pero que son letales para las personas. Es más, nuestro reglamento en materia de higiene y seguridad en el trabajo, en el artículo 180, directamente los prohíbe. Quedan prohibidos por su elevada toxicidad. Tetracloruro de carbono, bromuro de metilo y bromo no sé cuánto, ya no me olvidé el nombre, de los que están prohibidos. Si alguno, este primer grupo de halones se usaban en la famosa granada de vidrio que ustedes están viendo en pantalla. No se comercializa más esto posiblemente a lo mejor lo encuentren en una compraventa de cosas viejas, o esté en algún galpón de alguna casa abandonada, alguna casa vieja de algún abuelo, en algún taller viejo. Son muy pintorescas desde el punto de vista ornamental, porque es un mamotreto viejo y el que le gusta las cosas viejas lo tiene, pero es altamente peligroso. Esto se cae, se rompe dentro de tu casa y alguien sale jodido de acá. Esto no es para coleccionar, esto no es para guardar en casa. Esto es para regalárselo a la suegra con una etiqueta que diga Chanel 51. Y le decís, suegrita de un solo uso, ¿lo sabe? El aroma que tiene este perfume. No, más allá del chiste, no jodan con estas granaditas. Porque están acá, estas fotos yo las encontré en internet, está al lado de una botella de vidrio en una mesa. Está en una repisa las otras dos. Esto se cae, un nene lo agarra, juega. Las cosas de estas las maneja el demonio, las maneja el diablo como las armas, y esto se va a caer y va a ser un desastre en una casa. Así que esto lo tiran, lo rompen en un ambiente abierto, en el medio del campo, y se intentan poner en contra del viento para que el viento, los vapores no le peguen en la cara, ¿no? Bastante pavo sería si le está rompiendo y queda a favor del viento. Así que no jodan con esto. Están totalmente prohibidos y además son tóxicos. Los halones, especialmente el 104, que es el tetracloruro de carbono, aparece antes de 1900. Ya para 1910 se empieza a usar como agente extintor, y para 1917 ya se empiezan a hablar los efectos sobre el cuerpo humano, se empieza a hablar de los efectos tóxicos del tetracloruro de carbono. Para 1919 están las primeras noticias de muertos productos del tetracloruro de carbono. No es que te sale un zampullido de piel, te morís. Así de sencillo, así de redondo es el tema con estos productos.
Para 1920 aparece un reemplazo del tetracloruro de carbono, que se vuelve más popular, que es el halón 1001, que es bromuro de metilo, pero que era más efectivo, pero más tóxico que el tetracloruro de carbono. Para 1920 aparece el 1011, que es el clorobromometano, que sustituye al bromuro de metilo. Para más o menos 1920 ya la toxicidad de estos agentes extintores eran conocidas, pero para 1947 un laboratorio muy famoso, se lo conoce como UL, demuestra que la toxicidad del tetracloruro de carbono es similar al clorobromometano y la eficacia es más eficaz. Pero ya para esta época nadie dudaba de la toxicidad de estos tres agentes extintores. Y ya también en el 1947 la Fundación Pardue lleva a cabo una investigación intentando buscar reemplazos a estos tres agentes extintores que ya se sabía la toxicidad y los cuales habían producido muertes entre los usuarios de estos agentes extintores. Para 1950, el polvo químico seco, como vamos a ver la clase que viene, también son del 1900 y apagan de la misma manera que los halones y no son tóxicos. Entonces el planteo es, ¿por qué no se usaban polvos químicos secos si apagan de la manera similar y son, desde el punto de vista de la efectividad, son similares? No se usaban polvos químicos secos en vez de estas tres sustancias que eran tóxicas. Porque al principio de los polvos químicos secos, estos se aglutinaban, se apelmazaban producto de la humedad y no fluían muy bien por las cañerías, los cuales no eran muy populares en materia de extinción de incendios. Recién, en 1950, los polvos químicos se vuelven populares porque se le agregan aditivos que repelen la humedad y que permite que el polvo químico seco fluya, se pueda mover fácilmente por las cañerías. Así que, si me pongo a comparar, similar efectividad de extinción, menos tóxicos, para 1960 ya los halones tóxicos se dejan de usar. Y se populariza los polvos químicos secos, que ya vamos a ver la clase que viene, perdón. ¿Se entendió hasta acá más o menos? Sí, profe. Para mediados del siglo pasado, entonces los halones tóxicos se dejan de usar, los reemplazan los polvos químicos secos, aunque la Fundación Pardue encuentra dentro de todas las investigaciones que hace, los análisis que hace, estos 4 nuevos halones, que son los denominados halones CFC, clorofluorocarbonados, que tienen cloro, flúor y carbono en su composición. Son el 1301, el 2402, el 1202 y el 1211. Ya vamos a ver qué son estos numeritos. Estos halones son muy eficientes, muy eficaces o eficientes, en este caso vamos a usarlo por el mismo término, el mismo concepto, para extinción de incendios. Y acá tienen los 4 nombres, dibromo, tetrafluoruro, metano. Vamos a ver qué pasan con estos muchachos. Resulta que más o menos hacia fines de la década del 80, se descubre el adelgazamiento de la capa de ozono y se le atribuye a los CFC, a las sustancias clorofluorocarbonadas, la causa del adelgazamiento de la capa de ozono. Así que este grupo de halones empieza a estar cuestionados porque están dentro del grupo que afecta a la capa de ozono. Para 1978, Estados Unidos los prohíbe a los CFC como propelente de aerosoles, también como propelente como gases refrigerantes en los equipos de refrigeración.
En 1985 se celebra el convenio de Viena, que habla sobre la protección de la capa de ozono. En 1990 aparece la enmienda de Londres, que plantea una reducción progresiva y el cese total de la fabricación de los CFC a partir del año 2000. Hasta acá, convenios, convenciones, enmiendas, etc. En 1991, el Congreso de la Nación Argentina promulga la ley 24.040, que es la Ley Nacional sobre Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono. La ley es del año 91, como dije, en el artículo primero tiene el anexo A, que son las sustancias controladas, el listado de sustancias controladas, dentro de los cuales están los halones mencionados recientemente, que son los CFC. Y este primer artículo habla de que su producción, utilización, comercialización, importación y exportación quedarán sometidas a las restricciones establecidas en el citado protocolo y a las disposiciones de la presente. Es decir, a partir del año 91 no se pudo comercializar, comprar, fabricar, importar ningún tipo de CFC. Los más viejitos recordaremos este tema, que hubo que cambiar los aerosoles, los gases propelentes de aerosoles, los motores de los refrigerantes de las heladeras, y también menos conocidos fueron los agentes extintores CFC. Hasta acá más o menos me siguen. Sí, profe. La enmienda de Copenhague del año 92, reduce la prohibición del año 2000 al año 94. Simplemente una cuestión histórica. Para el 93, la EPA, la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, de Protección del Ambiente de Estados Unidos, publica un primer borrador de sustancias sustitutas para los halones. Bueno, esto lo vemos después. Por lo tanto, nuestros amigos los halones CFC, más o menos para la década del 90 en la Argentina, fueron historia. Ahora, no es que en la Argentina hubo tiempo, en el mundo en realidad no hubo un tiempo de adaptación. Se prohibió la fabricación, la comercialización, y aquel que tenía que reponer estos agentes extintores en las instalaciones se quedó sin repuesto, se quedó sin agentes CFC. Y acá viene una cuestión que yo siempre aclaro. ¿El dióxido de carbono es un reemplazo? No. El dióxido de carbono no pudo ser nunca un reemplazo. ¿Por qué? Porque una característica de estos agentes limpios es que no son letales para las personas, mientras que el dióxido de carbono es letal para las personas porque es un asfixiante simple. Por lo tanto, no puede cumplir las mismas condiciones de agente extintor que un agente limpio, que los halones CFC. Porque si yo quiero reemplazar un CFC en un ambiente de inundación total donde hay personas, el dióxido de carbono me presenta muchas limitaciones, como vimos la clase de dióxido de carbono. Pero además, el otro problema es que no podía reutilizar las instalaciones de los halones, porque el dióxido de carbono lo tengo que mantener licuado a presiones superiores a 70 bar, mientras que las presiones de los halones CFC no supera los 10 o 15 bar como mucho. Así que el dióxido de carbono no fue un reemplazo. ¿Qué surgió como reemplazo? Como el primer reemplazo, los agentes inertes. Por eso vienen los agentes inertes al mercado. Y aparecen en el mercado por esta época, por la década del 90 aproximadamente. Los agentes inertes son mezclas de argón, nitrógeno y dióxido de carbono como un gas secundario. El dióxido de carbono está considerado como un gas inerte, sí como un compuesto secundario en la mezcla de argón, nitrógeno
y helio, creo, si no me equivoco, dentro de la composición. Después, ya con el tiempo, empiezan a aparecer los primeros halocarbonos, que son los reemplazos de los denominados halones del tipo CFC. ¿Comprendida la historia hasta acá? Muy bien. Si la historia se entendió medianamente, vamos a explicar qué son cada uno de estos agentes extintores. ¿Qué son los halones? Cuando hablo de qué son los halones, me estoy refiriendo a este, básicamente. En realidad se lo miran agentes halogenados, porque en este caso son hidrocarburos a los que se le saca un átomo de hidrógeno y se le agrega a ese hidrocarburo un átomo de halón. Puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. El yodo prácticamente en incendio no se lo ha usado. Por eso hablamos de agentes halogenados y no de halones. Los halones son elementos de la tabla periódica de elementos. Son 4. Flúor, bromo, cromo, bromo y yodo. Cada una de estas sustancias, como ustedes están viendo en pantalla, le confiere características particulares al compuesto. El más tóxico de todo es el bromo. El menos tóxico es el flúor. Pero el cloro y el bromo le dan mayor potencial de extinción, mayor eficacia en la extinción de incendio que el flúor. Así que hay una combinación de ambas, de las tres sustancias. Comprendido que son los halones FC. Muy bien. Vamos a explicar ahora qué son estos numeritos. Halón 104, halón 1001, halón 1301. ¿Qué significa? Cada número representa... El primer número representa la cantidad de átomos de carbono, el segundo número la cantidad de átomos de flúor, el tercer número la cantidad de átomos de cloro, el cuarto número la cantidad de átomos de bromo y el quinto número la cantidad de átomos de yodo. Ustedes imagínense un debate de agentes limpios. Lo que pasa, el bromo, cloro y fluorometano es más eficiente y más eficaz que el bromo, trifluorometano, pero menos que el dibromo, tetrafluorofluorometano. Y lo dije mal. Un debate Sencillito. en estas condiciones, sencillito, fácil de hablar. Y un libro que leí dice que esta identificación de los halones la hizo un militar de los Estados Unidos. Se ve que tenía problema con los nombres como los tengo yo, ¿no? Difícil de acordarse estos nombres. Así Y no que tenía transformó. postizo. Transformó estos nombres en números. Entonces, el bromuro de metilo, ¿qué tiene? Un átomo de carbono, 0 átomo de flúor, 0 átomo de cloro y un átomo de bromo. El 1301 tiene un átomo de carbono, 3 de flúor, 0 de cloro y 1 de bromo. Y eso es lo que significa la numeración de los halones tóxicos y de los halones tipo CFC. ¿Comprendido esto? Esto más que nada es información general para saber qué significan estos numeritos. ¿Qué son los halocarbonos? Estamos hablando de este grupo que son los que actualmente están en uso y en vigencia. Volvemos a la NFPA 2001, que es la norma de agentes limpios, y habla de que es un agente, ya no habla de un hidrocarburo, es un agente que contiene componentes primarios
a el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Es un poco más amplia esta definición. Ya no estamos hablando solamente de un hidrocarburo. Es un agente químico que tiene en su composición flúor, cloro, bromo y yodo. Como ven, las definiciones son bastante ambiguas, dejan a veces bastante que desear desde el punto de vista técnico, tan exactas como vimos con el dióxido, con el agua, etc. Y acá a las categorías se la dividen, o los halocarbonos, se lo divide hasta ahora en 6 grupos. Los HFC, los HCFC, los FC, los FIC, los FK y la última que no tiene siglas. Cada uno de estos tiene distintos compuestos en su formulación. Obviamente no pretendo que se acuerden esto de memoria, Esto es simplemente la explicación para entender de qué estamos hablando, nada más. Acá hay una tabla un poco más amplia que habla la denominación del agente, sigue manteniendo los números, el nombre químico, la fórmula química, y ya esta línea de jalones se la conoce con el nombre comercial. Ya entramos en productos que tienen marca registrada. Y uno comercialmente ya lo conoce como el HFC 227EA. Se lo conoce como el FM200. ¿Y qué agente extintor tenés? FM200 te dicen. No te habla de la denominación. Porque todavía las empresas que fabrican estos productos mantienen la propiedad intelectual del producto. Entonces tenemos el Halotrón, que es muy conocido, el FM200 también, que es muy conocido en la Argentina, el Novec 1230, que también es muy conocido en la Argentina. Acá depende de cuestiones comerciales, cómo cada empresa fabricadora de productos se quiere meter o no en determinados mercados. ¿Entendido más o menos esto? ¿Qué son los agentes inertes? Los agentes inertes son la tercera línea de agentes limpios que surgieron o salieron para poder dar una respuesta cuando los halones CFC fueron prohibidos y su fabricación fue prohibida y su comercialización fue prohibida y no había con qué reemplazar o reutilizar las instalaciones. Entonces salió estos agentes inertes. Estos agentes inertes. Vamos a pronunciar las S. Definición de agentes inertes de la norma NFPA 2001 del año 2018. Agente que contiene como componente primario alguno de los gases de helio, neón, argón o nitrógeno, y que también puede contener dióxido de carbono como componente secundario. O sea, los componentes primarios son mezcla de helio, neón, argón y nitrógeno, y como componente secundario, dióxido de carbono. Los 4 grupos de gases inertes que hay son el IG541, que es una mezcla de 52% de nitrógeno, 48% de argón y 8% de dióxido de carbono. Fíjense que el dióxido de carbono tiene una cantidad tal que no produce, que no es letal para las personas. Recién al 7, el 8%, pero empieza a producir los primeros síntomas. Pero no es letal para las personas, y eso es importante en una descarga masiva. El IG01, que es 100% argón, el IG100, que es 100% nitrógeno, y el IG55, que es una mezcla mitad nitrógeno y mitad argón. También en este caso tenemos la denominación del agente, como vimos recién, la composición que tiene, y el nombre comercial como se los conoce normalmente. Acá ya estamos en la época de las siglas, en la época de los nombres comerciales, y ya no hablamos de agua, de dióxido de carbono, de espuma,
sino hablamos de marcas comerciales. Y por lo tanto, esto es como los medicamentos. Va a venir el que vende Inergen y te va a querer demostrar que el Inergen es mucho mejor que el Argon-5 y el Argonit y que el otro, ¿no? Porque él es el agente extintor excelente por excelencia. Uno tiene que entender esto para saber qué está comprando. Porque si no te van a vender la Torre Eiffel. ¿Comprendido qué son cada uno de estos agentes extintores? Muy bien. Sí. Vamos a ver esta idea, no es esta idea, este tema, que son los jalones, el uso de los jalones en el contexto de su prohibición. Yo dije, los jalones tóxicos se usaron a principios del siglo pasado, están prohibidos. Después vino una parte de los jalones del CFC, que es la parte intermedia, que para más o menos entre los 80 y los 90 del siglo pasado, se prohibieron. Y no se permitió más su comercialización y su fabricación. Y aparecieron los gases inertes como reemplazo y los halocarbonos. Ahora, ¿qué pasa con estos jalones FC? Siempre toda ley tiene un pero. Y esta ley 24.040 tiene un pero, que es el artículo 7. Que dice, después de cumplido el 5º año de vigencia de la presente, la utilización en equipos extintores de incendio de las sustancias controladas, las que el artículo 1 las había prohibido, solo se permitirá en aquellos casos en que todos los otros medios de extintores similares, en que todos los otros medios extintores de similar eficacia causen daño a las personas o a las instalaciones. Es decir, se prohibieron, pero después de 5 años se podían volver a usar si no se encontraban reemplazos adecuados para estos agentes limitados. ¿Comprendido? En este sentido, en el año 2002, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, o Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, emitió la resolución 620, que autoriza la comercialización de los jalones como agentes extintores para aquellos usos considerados críticos. Es decir, estos 3 jalones que aparecen en pantalla, el 1301, el 1111 y el 2402, se pueden usar a partir del año 2002, se pudieron volver a usar, pero solamente para usos considerados críticos. ¿Qué son los usos críticos? Ustedes dirán, bueno, los que vienen a continuación. También hay que entender que este grupo de jalones son los mejores jalones que hay, tanto en su relación volumétrica como en su rendimiento volumétrico, como en la efectividad para apagar un incendio. Estos 3 jalones son los mejores jalones que se hayan descubierto y se hayan inventado. Por lo tanto, en algún momento se ve que alguien hizo un balance, dijo, bueno, si no hay otra cosa para apagar incendio en instalaciones críticas, es más valiosa las instalaciones críticas que el efecto que estos agentes extintores pueden hacer a la capa de ozono. Entonces, ¿qué son instalaciones críticas? Una aeronave. El peso de una aeronave tiene que ver el rendimiento de la aeronave y en el transporte de carga y de pasajeros. Además, yo no podría descargar un agente extintor en una aeronave que sea letal para el piloto de la aeronave, o para el personal de a bordo, o que ponga al piloto en condiciones ¿cómo se dice?, de criticidad en cuanto a sus percepciones, modifique sus percepciones. Y tampoco puede llevar una gran carga de agente extintor, porque necesita llevar gente y carga comercial. Ya de por sí es bastante costoso poner una aeronave en el aire. Entonces, un vehículo militar. Un vehículo militar tiene que optimizar el peso. Porque ¿qué tiene que llevar? Combustible, potencia, armas, municiones, y no va a llevar tubos de dióxido de carbono que pesan un montón.
Entonces, protección de instalaciones de comunicación y comando de Fuerzas Armadas, para el control de la dispersión de material radioactivo. Lo que acá alguien se comió, el fuego militar no lo conozco, no sé qué es un fuego militar. Está el fuego A, el B, el C, el D y el K. El fuego militar acá me parece que alguien la pifió al escribir y quiso poner otra cosa. Pero bueno, ¿se entiende este tema? Es decir, que esta gama de jalones CFC, que en el año 92 fue prohibida por la ley 24.040, a partir de la resolución 620 del año 2002, se pueden volver a usar, pero solamente en instalaciones del tipo crítica, como las que estamos viendo. Terapia intensiva, quirófanos, etc. No es lo más recomendable por un quirófano, porque con un tipo que tiene la panza abierta y tiene que descargar un jalón de esto, no es que le está tirando agua bendita del Padre Ignacio, ¿no? Así que es una limitación. ¿Comprendido acá el tema? Bien. Mecanismo de extinción de los agentes limpios. Vamos a empezar por los jalones. Cuando digo jalones, me estoy haciendo referencia tanto sea a los tóxicos como a los FC. Lo que pasa es que estos están prohibidos directamente. Este grupo de jalones, como vimos recién, están permitidos a partir del año 2002 en la Argentina para instalaciones críticas. Así que vamos a ver estos agentes extintores, estos jalones, cómo apagan. Y simplemente lo que hacen, capturan radicales libres cortando la reacción química en cadena. Por eso son de los agentes extintores más eficientes que existen. Porque ¿recuerdan lo que es la reacción química en cadena? Más o menos recuerdan la importancia que tiene en el proceso de la combustión. Bueno, entonces, la reacción química en cadena es una de las reacciones químicas que se dan dentro del proceso de la combustión, que explica, o que es la que explica en realidad el proceso de la combustión, por ser redundante en la explicación sencilla que estoy haciendo. Si yo logro capturar estos radicales libres que se desprenden de la reacción química, estoy cortando el ADN de la reacción química. Por eso son tan eficientes. No trabajan sobre agentes exógenos como enfriar, sofocar, diluir, emulsificar, absorber calor. Van al ADN, van a la reacción química, cortan la reacción química de la combustión. Por eso son tan eficientes y tan efectivos a la hora de apagar un incendio. Los halocarbonos, que son estos, la cuarta etapa o el cuarto producto que aparece dentro de los agentes limpios, también corta la reacción química en cadena y también enfrían. Ahora, el mecanismo de enfriamiento es bastante particular, porque no enfrían porque tienen una gran capacidad de absorber calor como hace el agua. Enfrían porque reducen la velocidad y la temperatura de la reacción química. Y de alguna manera ralentizan la reacción química. Y por lo tanto hacen una reacción química que emite menos calor, porque si la hago más lenta, uno de los productos de la reacción química de la combustión es el calor. ¿Se entiende de qué manera enfrían estos agentes químicos? Y por último, los agentes inertes, que son este grupo, y esto hay que entenderlo porque es lo que los hace diferente como agente extintor, sofocan. Mientras estos dos grupos de agentes extintores, los CFC y los halocarbonos, cortan la reacción química en cadena y son altamente efectivos a la hora de apagar un incendio, altamente efectivos y volumétricamente un enorme rendimiento, los gases inertes sofocan. Es como la tortuga y la liebre.
La tortuga son los agentes inertes. Van a pagar, totalmente que van a pagar, pero no a la misma velocidad que un jalón o un halocarbono, porque sofocan. Trabajan sobre un agente exógeno al proceso de la combustión. Mientras los halones y los halocarbonos trabajan en la química de la combustión, van al ADN, a lo más interno, a lo más íntimo del proceso de la combustión. Y ahí rompen el proceso químico de la combustión. Así que guarda cuando les vengan a vender un Inergem y le digan, sí, es un agente limpio. Guarda, con agente limpio tenemos agentes inertes y halocarbonos. Y son dos cosas distintas. Por eso yo lo explico tan pausado y tan ordenadito para que no se mezcle. Los agentes inertes son lentos a la hora de apagar, van a apagar. Son limpios, pero no apagan igual. Esto lo repito hasta que lo entiendan. ¿Comprendido? Sí. Ventajas. La gran ventaja de salvo los agentes inertes, los halones FC y los halocarbonos, son eficaces en concentraciones volumétricas bajas. O sea, en poco volumen tiene una gran capacidad de apagar. Eso es lo que quiere decir. Eléctricamente no conductores, o sea, son un agente extintor clase C, se vaporizan rápidamente, no dejan residuos, llegan a la zona de la combustión en forma gaseosa, así que no ensucian y tampoco dañan, no son corrosivos, no son reactivos con los combustibles, y por eso se los denomina un agente limpio. Es decir, no dañan lo que apagan. No solo no dañan, sino que debido a capturas radicales libres, la velocidad de extinción es alta. Los halones CFC y los halocarbonos tienen una alta velocidad de extinción. No dañan, apagan. Si esto lo sumo, si sumo estas dos características, estos agentes extintores van fundamentalmente destinados a equipamiento de alto valor. Donde yo tengo un equipo de alto valor, que ya vamos a ver cuáles son, aunque ustedes ya se lo deben estar imaginando. Imagínense un equipo de gammagrafía, un equipo médico de ultrasonido, una central de datos, un equipo de comunicación, un laboratorio químico que tiene equipo de un cromatógrafo o equipamiento similar. Por ejemplo, mi Ferrari, que yo tengo acá en la cochera, el yate que tengo acá en la marra, acá en Puerto Norte. ¿Por qué te reí? ¿Por qué no puedo tener una Ferrari? Caramba, la docencia deja plata. Me sobra algo a fin de mes para ponerle nafta. No sé, le dije que se me La llevaba estantería, la marca profe. que lo quiso, así que... No, pero bueno, está bajo el río, no tiene calado para salir. Cuando haya nivel lo vemos. Entonces, Por orden tengo algo de alfabético. alto. Cuando tengo un combustible, un producto de alto valor que es distinto al costo, el costo puede ser muy barato, como una computadora, pero los datos que almacena esa computadora, se almacena criptomonedas, el valor es incalculable. Ahora, el costo me salió $1000 y adentro hay almacenado millones de dólares, a lo mejor en criptomoneda. Eso es el valor. Entonces, estos agentes extintores van destinados a equipamiento y a cosas de gran valor. ¿Cuáles son los usos de estos agentes limpios? Vamos a ver. Donde necesito un agente más limpio que el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es limpio porque no ensucia, no daña lo que apaga. Pero los agentes limpios son un poco más limpios que el dióxido de carbono, perdón por la redundancia en las palabras. Se lo usa en centros de datos donde hay
pisos falsos, donde está todo el cablerío de sistemas, o en los entretechos, donde también circula parte de las instalaciones, donde obviamente no tengo visual de lo que está pasando ahí abajo, entonces se pueden descargar este tipo de agentes extintores. Cuando necesito una extinción rápida, el único agente extintor que tiene una extinción rápida son los jalones. Los polvos químicos secos también, que vamos a ver la clase que viene, pero son sucios. Cuando tengo riesgo eléctrico, son agentes tipo C. En instalaciones de gran valor, donde el agente extintor pueda causar daños irreparables o muy costosos. ¿Por qué me interesa la velocidad de extinción? Porque si lo que se está quemando es un elemento de gran valor, la rapidez de la extinción reduce el daño. Y si encima el agente extintor no daña, doble golazo. Un museo puede ser. Claro, eso iba a decir, o una biblioteca. Un museo, biblioteca, centrales de datos. Acá tenemos centro de datos informáticos, centro de comunicaciones, sala de motores de buques, donde obviamente dentro de la sala de buques está el personal de mecánica. Y hay personas trabajando, entonces obviamente no puedo descargar dióxido de carbono. Laboratorios químicos, equipo de robótica, arte, historia, museos, donde lo que yo tengo tiene gran valor, necesito una extinción rápida y necesito una extinción que no ensucie ni dañe. Entonces ahí van destinados estos agentes extintores que tienen limitaciones, entre ellas es el costo que tienen estos agentes extintores, son muy costosos. Limitaciones. No sirven para fuegos clase K. Ya vamos a ver el fuego clase K, dentro de 2 clases más. Produce una pequeña descarga electrostática, similar a la del dióxido de carbono, aunque a veces es despreciable este fenómeno, ¿no? No es de los más importantes. A ver, todos los agentes limpios son ABC, especialmente los halones son ABC. Pero, como no enfrían lo suficiente, tienen limitaciones a la hora de interactuar con un combustible A. Y mucha más limitación para interactuar con un combustible A, un fuego en profundidad. Una cosa es que sea un agente extintor A, otra cosa es que sea efectivo para un combustible clase A. El único agente extintor efectivo para un fuego clase A es el agua. No hay con qué darle. El jalón sirve para un fuego clase A, pero tiene una limitación que no enfría lo suficiente. Es más, el jalón no enfría, el halocarbón sí, en algunos halocarbonos se enfrían. Y son productos caros, y estos son valores del año pasado sacados de Mercado Libre. Hoy el dólar a casi 200 pesos, se te queda un lagrimón. Un lagrimón. Pueden buscar en internet el valor de cualquier jalón de un extintor, compararlo con otro y van a ver que cuando se te descargó por error, te largaste a llorar. Está bien, que esto no es para tener en casa, ¿no? Esto es para una empresa que pueda gastar. Si no es como tener una Ferrari a GNC, ¿viste? Si para qué tenés un equipo costoso, te gastaste $2 millones en un equipo médico y después no tiene matafuego. O cuando le tenés que gastar $1.000 en un matafuego, te lloran. Es decir, son miserables. Cuando se te prenda fuego el equipo médico, que no lo compras en la ferretería a la vuelta de la esquina, que a lo mejor pasan un par de años hasta volver a conseguir el equipo, ahí sí te diste cuenta que $1.000 en un matafuego no era tan caro, en definitiva. Pero bueno, ¿viste? Yo no manejo la finanza de nadie. De pedo que manejo la mía. Y tiene
sí algunas limitaciones con los siguientes productos, con metales combustibles como el sodio, potasio, magnesio, hidruros metálicos, peróxidos, con pólvora, aquellos productos muy oxidantes, etc. Hay mucho más de este tema. Si tienen el material de lectura es mucho más completo. Yo normalmente explico este tema en términos lo más básicos posible, como para que en un primer año puedan tener una idea de qué se trata.